El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor, y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Como la mayoría de los proverbios, es cortito, chiquito, pero dice mucho, ¿sí? Sin profecía, dice el proverbio, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra vez, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué es tan importante entonces la profecía? ¿Por qué es importante que haya palabra profética para que el pueblo no haga lo que está en su corazón? Tenemos muchas cosas para decir al respecto. En primer lugar, cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón una raíz de pecado. Si nosotros dejáramos que nuestro corazón se moviera libremente, haríamos cosas que desagradan a Dios, porque en nosotros está desear lo que a Dios le desagrada. Todo aquello que tiene que ver con lo que a Dios le gusta, la rectitud, la santidad, porque Dios es 3 veces santo, no nos resulta muy simpático, y hablo a todos, inclusive los cristianos, ¿sí? Y que nosotros tenemos que calibrar nuestro corazón al Señor por causa del amor que le tenemos a Él y porque sabemos que lo mejor que hay es vivir en la rectitud y en la santidad del Señor. Pero las personas en sí, no, ellos tienen, lo que quieren es saciar el deseo interno que tienen. Para ellos todo eso se llama filosofía de vida, ¿no? Yo vivo el momento, no sé lo que va a pasar más adelante. Y la palabra profética es una palabra correctiva, es una palabra que advierte, es una palabra que consuela cuando está la persona muy dolorida, muy angustiada. Es una palabra que fortalece, pero sobre todo es una palabra que corrige, que nos hace ver lo que Dios está viendo y nos revela el corazón del Señor. La Biblia, la palabra del Señor, es un libro que puede ser mirado de dos maneras. En el griego, para la palabra hay dos traducciones. Una es logos y otra es rema. La palabra logos significa el libro, ¿no? Lo que está escrito acá, lo que yo le acabo de leer hace un momento. Es decir, yo estoy leyendo una frase de este libro, eso es el logos. Es como la ley, es como un documento escrito. Pero también en el griego ellos consideraban la palabra que se aplicaba de este libro a nuestra vida en el día de hoy. Es decir, este libro habla de muchas cosas. Habla de la economía, habla de la familia, habla de la enfermedad, habla de los problemas, de las persecuciones. Pero si nosotros estamos pasando por una enfermedad y leemos un versículo que habla de la enfermedad y ese versículo nos conmueve, nos toca, nos hace llorar, nos estremece o cualquiera de otra emoción que sintamos en ese momento, esa palabra logos se transforma en rema, en una palabra viva, personal para nosotros. Esa palabra se transforma en algo que tenemos que aplicarlo rápidamente a nuestra vida porque es una palabra de Dios hacia nosotros de manera personal. Y eso es justamente lo que hacen los profetas. Los profetas son aquellas personas que transmiten la palabra rema de parte de Dios. Dios está hablando a través de esas personas porque Dios los ha capacitado, los ha preparado, les ha dado un don para que tengan esa palabra. Y si no hay profeta, entonces Satanás gobierna. ¿Por qué? Porque no hay quien se oponga a las palabras de Satanás.
es allí donde dice este pasaje, sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué no hay profecía? En el Antiguo Testamento, porque mataban a los profetas. Donde había un profeta que se levantaba y decía, Dios está hablando por mí, ¡plum!, inmediatamente lo mataban. Han matado centenares de profetas en el Antiguo Testamento. Realmente ser profeta tenía que ser un llamado de Dios, porque la mayoría de ellos sabían que morían de manera trágica. Ninguno de ellos pensaba que iba a morir de viejo. La mayoría moría de manera trágica. Así que ser un profeta siempre fue un ministerio muy, pero muy desafiante, muy desafiante. Y eso hacía también que purificara la palabra, ¿verdad? Claro, porque nadie se iba a levantar a ser profeta al costo de que lo maten, ¿no? Entonces, profetas truchos en ese tiempo no iba a haber. Profetas mentirosos no iba a haber. Cuando se ensalzaba el ministerio profético y se lo reconoció de manera pública, ahí se levantaron montones de mentirosos y engañosos que perjudicaron el ministerio profético. Pero yo les quiero leer un versículo también que se encuentra en 2 de Crónicas 29-25. Fíjense qué interesante esto, ¿no? La importancia de la palabra profética para todos los órdenes de nuestra vida. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. La historia del capítulo 29 de 2 de Crónicas nos habla de que el rey Ezequías había hecho pacto con Dios para que el pueblo de Israel volviera a buscar a Dios. Lo que sucedió es que el rey anterior, Acaz, había cerrado el templo y había obligado a todo el pueblo que adorara a otros dioses. De modo que los sacerdotes estaban ociosos en sus casas y la gente buscaba otros dioses, otras imágenes, otros ídolos. Pero cuando muere Acaz y se levanta su hijo Ezequías, influenciado también por profetas, porque se habla que Isaías, uno de los principales profetas del Antiguo Testamento, fue alguien muy cercano a Ezequías que logró influir, ¿sí? Hizo que este rey decidiera limpiar el templo, restaurarlo y volver al oficio que antes tenía. Es decir, el sacrificio de animales, la alabanza, la adoración, para que todo el pueblo de Judá y de todos los que le rodeaban podían ir allí a adorar el nombre del Señor. Pero acá se menciona algo, dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, todos los instrumentos que usaba David antiguamente cuando él era rey, y dice, conforme al mandamiento del profeta Natán, de Gad y de David, porque este mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y acá, ¿no? Esto tan lindo que a veces no nos damos cuenta, que es la palabra de Dios a través de las personas que Él quiere usar, ya sea un profeta de oficio o simplemente el pastor cuando está predicando la palabra del Señor. En ese momento, cuando el pastor está predicando el domingo o los pastores que predican el jueves en la iglesia, en ese momento ellos son los portavoces de Dios, los que tienen la palabra del Señor, los que de alguna manera nos están enviando una palabra para alguna bendición nuestra. Y es allí donde nosotros tenemos que estar atentos. La persona que es espiritual va a estar atento de la palabra rema. Siempre va a estar atento. Cuando lee la palabra logos, cuando lee el libro y está leyendo, ahí lee y le gusta y reflexiona y medita, todo muy lindo, porque de alguna manera toda esa meditación la aplica a su vida y piensa de qué manera yo podía bendecir a otra persona. Bárbaro, excelente. Pero cuando una palabra sale del libro y me toca, de alguna manera que yo me doy cuenta que es diferente, esa palabra es una palabra rema. Y cuando yo tengo una palabra rema,
a través de la palabra, a través de los mensajes, a través de los pastores. Cuando yo tengo una palabra de Dios, tengo que prestarle atención de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque esa palabra es una palabra que me ordena. ¿Qué leíamos en Proverbios? Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. El pueblo hace las cosas que desagradan al Señor. El pueblo hace lo que ofende a Dios y termina dañando la vida del pueblo. Por eso, mi hermano, en este día, toma la palabra que se te da. Bueno, la palabra del domingo se replica en todos los racimos, ya sea el martes, los días que se reúnen, porque por causa de la pandemia hay un abanico de reuniones de racimo. Tomá esa palabra, y si alguna palabra vos estuviste leyendo y esa palabra te conmovió, guardala, porque esa palabra es para corregirte, para enderezar tu camino, para que vayas bien, para que hagas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Los profetas determinaron la manera de adorar a Dios. Los profetas corrigieron al rey para que el rey decidiera hacer un pacto con el Señor, y el rey Ezequías se transformó en uno de los mejores reyes por causa de su relación con el Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en este día. Señor, que estas palabras que hemos recibido en este tiempo las podamos atesorar en nuestro corazón. Señor, que las podamos guardar, que seamos celosos, Señor, que las releamos una y otra vez para corregir nuestra vida, para ordenar nuestros pasos, para caminar contigo en sabiduría y en el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga.